El día de hoy vamos a hablar sobre la hemostasia. Primero debemos saber su concepto. Bueno, la hemostasia podemos decir que es una serie de procesos fisiológicos que tienen como objetivo detener o parar una hemorragia, pues que se haya producido como consecuencia de una lesión vascular. Recordemos que una hemorragia es la extravasación de sangre hacia el espacio extravascular. Y bueno, ¿todo esto cómo se hace? Se hace con la formación de un coágulo. Entonces, nosotros podemos decir que el coágulo es algo bueno en este caso. ¿Por qué? Porque permite parar las hemorragias que se producen como consecuencia de una lesión vascular. Tenemos que la hemostasia tiene dos fases. Tenemos hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Si hablamos específicamente en cuanto a la hemostasia primaria, en este caso se presentan dos procesos, que es una vasoconstricción y el otro proceso es la agregación plaquetaria. Entonces, podemos decir específicamente que esta se produce por acción de la pared vascular, por un proceso de vasoconstricción y después intervienen las plaquetas, que se agregan para contribuir a que se forme el coágulo. En sí podemos decir que la hemostasia primaria tiene como objetivo la formación de un tapón plaquetario. Ahora, si hablamos específicamente en relación a la hemostasia secundaria, en esta intervienen unas proteínas plasmáticas que se llaman factores de coagulación y ellos lo que hacen es que contribuyen a que se forme una red de fibrina. ¿Y qué va a pasar? Que en esa red de fibrina se integran dos cosas, o sea, se integran las plaquetas que están agregadas y los hematíes. Y todo esto forma el coágulo propiamente dicho, o sea que la hemostasia secundaria se da la formación de un coágulo sanguíneo. También es importante saber que existen una serie de mecanismos de regulación que son de tipo inhibitorios o anticoagulantes. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ellos evitan que este proceso se descontrole, por así decirlo, y pues se forme una trombosis masiva. Dentro de este grupo podemos mencionar lo que sería la inactivación de enzimas procoagulantes y como ejemplo tenemos la antitrombina, también tenemos procesos fibrinolíticos y en este caso podemos mencionar la plasmina y también podemos mencionar los distintos mecanismos de depuración hepática de factores de coagulación activados. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de la hemostasia primaria y después de la hemostasia secundaria. En relación a la hemostasia primaria, acá se producen dos cosas, como mencioné anteriormente, que es la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Específicamente, en cuanto a la vasoconstricción, acá lo que sucede es que, bueno, si tenemos un vaso sanguíneo normal y este pues sufre una lesión, se produce vasoconstricción. Y bueno, esa vasoconstricción podemos preguntarnos, o sea, ¿por medio de qué se produce? Bueno, se produce por medio de dos cosas, o sea, por medio de un reflejo neurógeno o también podemos decir que se produce por medio de un efecto de tipo miogénico o por efecto de sustancias, como por ejemplo el tromboxano A2 y la serotonina, que estos dos pues se liberan durante la activación plaquetaria, que ahora voy a hablar. Y bueno, también es importante saber que esta vasoconstricción es importante. ¿Por qué? Porque el vaso sanguíneo, o sea, en la zona donde está lesionado, lo que va a pasar es que, bueno, si hay vasoconstricción, podemos decir que esa zona, de cierta forma, pues se encoge. Y como consecuencia, bueno, disminuye el flujo sanguíneo y esto lógicamente produce una disminución de la hemorragia que, bueno, que se está produciendo a causa de la lesión vascular. Ahora, si hablamos específicamente en relación a la agregación plaquetaria, esta pues consiste en sí en lo que sería la formación del tapón plaquetario. Y acá se presentan tres fases, que es una fase de adhesión plaquetaria, la otra pues es la fase de activación plaquetaria y por último tenemos la fase de agregación plaquetaria. Bueno, vamos a hablar acerca de cada una de estas fases. Bueno, lo que va a suceder es que al estar el vaso sanguíneo lesionado, obviamente está lesionado el endotelio, pues de ese vaso.
Por lo tanto, quedan expuestas unas fibras de colágeno subendotelial. ¿Y qué va a pasar? Que las plaquetas van a ir hacia esas fibras de colágeno y se van a adherir, o sea, las plaquetas se van a adherir a esas fibras de colágeno. Es importante saber que, bueno, las plaquetas tienen en su superficie diferentes tipos de glucoproteínas. Estas glucoproteínas actúan como especie de unos receptores que se unen, o sea, que contribuyen a que se unan pues al colágeno. Y bueno, cabe resaltar que pues existen distintos tipos de glucoproteínas. También, bueno, es importante saber que en las fibras de colágeno y actuando como especie de un pegamento, está el factor de von Willebrand, que después es producido en el endotelio. Entonces, a todo esto que mencioné anteriormente es la fase de adhesión plaquetaria. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Lo que va a pasar ahora es que estas plaquetas que se van adhiriendo se activan. O sea, se van a activar estas plaquetas. Y a esto le llamamos la fase de activación plaquetaria. Entonces, las plaquetas se activan y liberan ADP, serotonina y tromboxano A2. El tromboxano A2 es importante, ¿por qué? Porque viene del ácido araquidónico y se produce pues, por la acción de la enzima ciclooxigenasa. Y este ácido araquidónico viene de los fosfolípidos de la membrana de las plaquetas. Bueno, ahora ¿qué sucede? Que este ADP, la serotonina y el tromboxano A2 lo que hacen es que ellos tienen el efecto de atraer más plaquetas hacia la zona donde está pues la lesión. Y por eso es que se dice que son agregantes plaquetarios. Y también, bueno, como mencioné anteriormente, el tromboxano A2 y la serotonina contribuyen a la vasoconstricción. Entonces, esta sería la fase de agregación plaquetaria. En este caso, nos podemos imaginar que lo que sucede es que muchas más plaquetas van hacia la zona de la lesión y se van acumulando allí. Y de esta manera se estaría formando el tapón plaquetario. Podemos preguntarnos, o sea, ¿por qué no se forman coágulos en la zona sana, o sea, las zonas sanas de los vasos sanguíneos? Y bueno, eso se da así porque normalmente las células endoteliales que están sanas secretan dos cosas, o sea, ellas secretan óxido nítrico y prostaglandina, que lo que hacen es inhibir la agregación plaquetaria. Bueno, esto es a modo de resumen. Tenemos que estas tres fases, que es la fase de adhesión plaquetaria, la de activación plaquetaria y la de agregación plaquetaria, estas tres fases lo que hacen es que contribuyen a la formación del tapón plaquetario. Bueno, ahora vamos a hablar de la hemostasia secundaria. Acá se produce la formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea. Como había mencionado anteriormente, acá intervienen los factores de la coagulación y estos factores de la coagulación contribuyen a que se forme una red de fibrina. Y en esta red de fibrina se integran dos cosas, las plaquetas que están agregadas y los hematíes. Y todo esto forma el coágulo propiamente dicho. Bueno, teniendo en cuenta lo que dije anteriormente, específicamente lo que va a pasar es que se produce una serie o una cadena de reacciones que lo que hacen es activar los factores de la coagulación. Entonces, esta secuencia de activaciones las podemos dividir en dos vías, que son la vía extrínseca o tisular y la vía intrínseca o de contacto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de cada una de estas vías. En cuanto a la vía extrínseca o tisular,
esta vía es la más importante para el inicio de la coagulación. ¿Qué va a pasar? Que esta vía inicia con la liberación del factor tisular, que es el mismo, o sea, factor 3 de la coagulación. Estos dos son sinónimos. Este factor tisular se libera desde el endotelio, donde está la lesión. ¿Y qué va a pasar? Que el factor tisular junto con el factor 7 activado, que obviamente proviene del factor 7, y también junto con el calcio, lo que hacen es que cataliza el paso de el factor 10 a lo que sería el factor 10 activado, o sea, cataliza la activación del factor 10. Este paso, o sea, del factor 10 al factor 10 activado, es ya la vía común, que más adelante voy a hablar acerca de ella. Bien, ahora, en cuanto a la vía intrínseca o de contacto, esta vía se inicia cuando la sangre contacta con el colágeno del vaso que obviamente está lesionado. Cuando esto pasa, lo que sucede es que el factor 12 se activa, o sea, vamos a tener factor 12 activado. Luego, este factor 12 activado, más el calcio y el fibrinógeno, lo que hacen es que activan el factor 11. O sea, vamos a tener factor 11 que pasa a ser factor 11 activado. Ahora, este factor 11 activado más el calcio, lo que hace es que activa el factor 9. O sea, vamos a tener factor 9 que pasa a ser factor 9 activado. Bueno, ¿y ahora qué sucede? Que este factor 9 activado, junto con el factor 8 activado, que obviamente viene del factor 8, y también junto con el calcio y también, bueno, junto con otros factores como el factor 3 plaquetario y también fosfolípidos plaquetarios, lo que hacen es que activan el factor 10. O sea, vamos a tener factor 10 que pasa a ser factor 10 activado. Ahora, si nosotros analizamos, o sea, podemos darnos cuenta que ambas vías, o sea, tanto la vía extrínseca como la vía intrínseca, terminan en lo mismo. O sea, terminan en el hecho de que el factor 10 pasa a ser factor 10 activado. Entonces, esto sería la vía común, que acá podemos ver en la imagen. La vía común sería el factor 10, que pasa a ser factor 10 activado. Bueno, ¿y ahora qué sucede? Lo que va a pasar ahora es que este factor 10 activado más el factor 5 activado, que obviamente pues viene del factor 5, lo que hacen es que activa el paso de la protrombina en trombina. Y bueno, vamos a tener que la protrombina se llama factor 2 y la trombina sería pues el factor 2 activado. Bueno, ahora esta trombina o factor 2 activado lo que hace es que cataliza, o sea, ella va a catalizar el paso de el fibrinógeno a fibrina. Y bueno, es importante saber que el fibrinógeno se llama factor 1 y la fibrina sería pues el factor 1 activado. ¿Qué va a pasar? Que la fibrina estaría pues primero en forma de monómeros de fibrina que se irán estabilizando por enlaces cruzados por la acción del factor 13 activado. Y bueno, se terminaría generando polímeros de fibrina. Estos polímeros de fibrina
son los que dan estabilidad a una malla de fibrina, que es lo que hace, o sea, esta malla de fibrina lo que hace es infiltrar el tapón plaquetario que ya se había formado en la hemostasia primaria. Y pues ahí de esa manera se estaría constituyendo el coágulo definitivo. Bueno, este sería el cuadro completo. Aquí tenemos la vía extrínseca, esta sería la vía intrínseca. Las dos terminan en la vía común, que es la activación del factor 10. Y luego tenemos todas las reacciones que produce este factor 10 activado, que culmina con la formación del coágulo definitivo. Bueno, esto ha sido todo por el video, espero que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse, darle like y compartir.